Cuando oímos algún sonido que nos hace daño o que agota nuestro sistema nervioso, nosotros asociamos una escucha selectiva. Dejamos de oír ese sonido porque nos hace daño. Silencio no es necesariamente quietud. El silencio para mí es un estado de disponibilidad. El sonido que emanamos, que emitimos, está reflejando el estado de nuestro cuerpo entero, de nuestro cuerpo multidimensional entero. El sonido ordena. Lo que sana es el reordenamiento. Lo que sana es entrar en un estado de más coherencia. Bienvenidos, bienvenidas a Medicina de Culto, un podcast donde la salud se vuelve un camino de presencia, conciencia y soberanía. En este episodio, Alejandra Ortiz. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Medicina de Culto. Hola Dani, ¿cómo estáis? Hola Lore, bien, súper bien. ¿Y tú? Bien, gracias, súper entusiasmada porque hoy día tenemos a Alejandra Ortiz Almuniz, nuestra invitada, que vamos a estar conversando con ella hoy día un ratito. Hola Alejandra. Hola, un gusto verlas por acá. Bienvenida, gracias por aceptar Gracias. esta invitación. Oye, y vamos a partir al tiro con nuestra primera pregunta, que nosotros, como dice la Dani, siempre no nos gusta presentar al invitado, sino que nos gusta que el invitado se presente. Entonces la primera pregunta es, ¿quién es Alejandra Ortiz? Bueno, pues soy colombiana, nací en Colombia y he dedicado mi vida al trabajo con la voz, al descubrimiento del propio cuerpo como instrumento de la energía vibrante, que es el canto. Entonces me he dedicado a cantar, digamos, a recibir música que quiere vertirse a través de mí y a darle como un lugar en el mundo. Digamos, mucho de mi trabajo con la voz está basado en una escucha profunda. Y entonces pues he tenido como una carrera musical, tuve un grupo que se llamaba Lula Cruza por unos 14 años, después un grupo que se llamó Minuk por unos 9 años. Y siempre estoy, pues, digamos, como cantando y en la escucha de la música que quieren hacer a través de mí. Y además, pues he hecho una investigación muy profunda del efecto que tiene en el propio cuerpo multidimensional, digamos, físico, emocional, energético, el campo sutil de la propia voz. Entonces acompaño procesos de autoconocimiento y de restauración, digamos, procesos de sanación a partir del encuentro con la propia voz. Hace unos 20 años estoy enseñando esta metodología de canto que yo misma desarrollé, que he llamado la voz auténtica. Y pues he acompañado a muchísimas personas en el mundo, he viajado mucho, he vivido en muchos países, digamos que siempre parte de mi proceso de escucha me ha llevado a, a diferentes territorios, ¿no? Como hacer entregas de canto en distintos territorios. Digamos que yo tengo una memoria muy palpable en mi propio cuerpo de los humanos usando la voz para gestionar, para crear, no solo como para invocar algo lindo o para expresar, sino realmente para imprimir códigos y patrones de ordenamiento en las aguas del propio cuerpo y en las aguas de los territorios. Entonces esto me ha llevado pues a viajar bastante, a visitar muchos lugares sagrados, lugares de poder, digamos, sitios donde se recibe y se redistribuye la energía para el cuerpo vibrante de la madre, ¿no? De la tierra. Soy mamá, tengo 2 hijas. Eh, Creo que eso sería, esa soy yo. Me encanta. Ya empezaste como a adelantarte, a contarnos algunas cositas de lo que te vamos a ir preguntando, que nos encantaría que nos cuentes un poco más. Pero te quiero preguntar algo muy sencillo, porque sabemos que se te conoce como Almunis. ¿De dónde viene ese nombre y hace cuánto que usas este nombre? Mm, ¿Hace cuánto? Es un nombre que es justamente como un código vibracional. Es un código, digamos que lo recibí de una de mis maestras, em, y lo que me ha hecho hacer es como anclar la memoria
de los reinos que se vierten a través de mi existencia como humana. Es como, no es solo como una, o sea, no es solo un nombre humano, es un nombre que me recuerda a mí, pues también como mi origen. Además, pues de ser Alejandra, soy Almuniz. Yo creo que lo recibí hace unos 8 años y jamás pensé que lo iba a usar, digamos, en público. Sí, era como una información vibracional para que yo me recordara, pero con el tiempo fue como, debe ser nombrada así en el mundo. Y así fue. Es, hasta ahí puedo compartir. Entonces te llamamos así, mejor. Pues soy Alejandra también, es mi nombre del mundo, el nombre que recibí de mis padres. Almuniz, me encanta. Alejandra está perfecto también. Sí. Bien. Oye, el Muniz, yo debo reconocer, yo no te conocía. A mí la Ale me presentó a ti y tu trabajo. Yo quedé fascinadísima. Me encanta. Eh, y además que también, aparte de la fascinación, es como sentir que es una herramienta enorme que está ahí tan disponible, como que me encantaría poder indagar mucho más, como que me tiene fascinada y entusiasmada también. Ujú, ujú. Em, Ahora, llevándote un poco como a cómo partió esto en tu vida, ¿cómo hubo algún evento que te acercó a esta medicina o al uso de la sanación por medio del sonido como para algo puntual? ¿Pasó algo? Ujú. Sí, creo que pues puedo reconocer, ¿no? En mi historia, desde que era chiquita me pusieron a mí en clases de música, desde que tenía unos 3 años en el jardín de infantes al que iba, había mucha música, pero mis papás pues no eran ni artistas ni músicos y de hecho mi papá era sordo. Mi papá tuvo una pérdida progresiva de audición y en la medida en que la vida me fue llevando a dedicarme a la música, como que terminaba siempre haciendo música, me di cuenta que había una invitación muy grande en la vida al volverme cantante y tener un papá sordo. Es decir, aquí hay un punto de tengo que ver qué es este aprendizaje que mi alma eligió en esta encarnación, esas condiciones específicas. Y cuando empecé a trabajar en mi primer disco, digamos que yo cantaba con diferentes grupos, me gané beca para estudiar en Estados Unidos, en Berkeley, como una súper buena universidad de música. Digamos que me empecé a dedicar con más seriedad al canto y a la música y empecé como a vertir, ¿no? Lo que querían hacer a través de mí, me di cuenta que necesitaba indagar en esa relación con mi papá como persona sorda y me puse a investigar bien profundo los efectos del sonido en el cuerpo, o sea, como una manera de buscar eh, compartir quién yo era con él cuando había claramente esta imposibilidad. Es decir, yo cantaba, yo me dedicaba a cantar y él jamás me oyó cantar, no, no podía. Pero yo sentía que era importante para mi propio proceso y como para sí, o sea, como que había algo ahí que la vida me decía, esto no es obviamente coincidencia, ¿no? Es realmente el lugar de la herida, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la herida? Entonces era como la manera de darle un lugar a esa herida. Y yo me veía frente a la posibilidad de decir, los hombres no me oyen, no me escuchan. ¿Sí? Es cómo puedo yo recibirme a mí misma, escucharme a mí misma. Entonces empecé a indagar bastante en la escucha, cómo funciona la audición, qué sucede desde adentro del cuerpo cuando uno hace sonido. Y pues eso me llevó a entender la relación profunda que hay entre lo que uno oye y el sonido que se produce, que es como uno de los métodos fundamentales de la voz auténtica, de esta metodología de canto que diseñé. Y eso es algo que muy poca gente sabe, y es que uno solo reproduce los sonidos que es capaz de oír. Uno no puede reproducir los sonidos que no es capaz de oír. Y es por eso, por ejemplo, que un niño que nace sordo se vuelve sordo mudo. No es que justo también es mudo, Claro. sino no recibe los estímulos necesarios para aprender a hacer sonido.
necesita que le muestren en el cuerpo, sentir la vibración, o sea, recibir a través de los huesos, ver las formas para aprender a producir sonido. No es que sea mudo, es que está directamente relacionado con la audición. Y lo otro es que el sistema auditivo tiene un mecanismo de protección que está enlazado con el sistema nervioso, y es que cuando oímos algún sonido que nos hace daño o que asociamos a un trauma, por ejemplo, o que agota nuestro sistema nervioso, nosotros dejamos, eso se llama una escucha selectiva, dejamos de oír ese sonido porque nos hace daño. Es decir, si yo, lo hemos visto, si me voy a dormir al lado de una autopista que tiene un montón de ruido, la primera noche oigo un montón el ruido de los autos, a los 3 días lo oigo menos, al mes no oigo los autos. Es decir, mi cerebro dice, esto bajémosle. Lo mismo sucede si crezco en una familia donde mi papá grita, las frecuencias de una voz masculina gritando, yo empiezo a atenuarlas. Es decir, es como si hiciera una ecualización y digo, no oigo. ¿Por qué no oigo? Porque me duele. Lo mismo, sonidos asociados a un accidente, pero es muy común con violencia, o sea, física, psicológica, en el hogar cuando uno va creciendo. Y resulta que cuando uno deja de tener una escucha pasiva de esos sonidos, es decir, ya no los oigo, yo selecciono y digo, no oigo voces de hombres, pierdo también esos armónicos en mi propia voz. Es decir, todo lo que esas frecuencias se encargaban de configurar en todo mi ser, porque el sonido es alimento para el sistema nervioso, para los órganos, para las células, para todo el campo vibracional, para el cerebro. ¿Sí? O sea, el sonido está todo el tiempo, estamos inmersos en un mar de vibraciones. Cuando yo dejo de responder, ¿sí? de oír, de escuchar ciertos sonidos, dejo de producirlos en mi propia voz, pero también todos los procesos orgánicos asociados a la existencia de ese sonido se ven afectados. Es decir, el latido del corazón de la mamá cuando uno está dentro del útero es durísimo, como si fuera en un club de techno, o sea, y estás inmersos en un volumen impresionante, y eso le está dando información a todas las células de, es así, este es el ritmo, es como si fuera la salida del sol, la caída del sol, o sea, le enseña a las células, las programa, le dice, el plan es este, estos van a ser más o menos el rango, desarrolla las células, se desarrollan es un poco más complejo que esto, no sé es qué tanto meterme, pero digamos, las aguas coloidales que se encuentran dentro de las células, en las membranas, se configuran con los sonidos que se reciben. Entonces, Ya, es todo un... es mucho. Es mucho, pero es Yo lo hermoso. escucharía todo el rato Entonces ya, igual. vamos a irte haciendo como algunas preguntas para que vaya quedando más claro, porque hay mucha gente que quizás hay muchos conceptos que le están volando la cabeza en este momento y está diciendo como, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? Entonces, mira, una de las cosas que me gustaría, a ver si quizás podemos intentar de explicar o de entender un poco más. Por ejemplo, em, sabemos que para algunas tradiciones, como por ejemplo la tradición hindú, el sonido es muy importante. De hecho, se habla de que el sonido de alguna manera fue como lo que gesta la creación del universo. Hay como un sonido primordial que hace que esto dentro del vacío se empiece como a gestar, a crear. Y creo que tiene un poco que ver con esto que dices de que en el fondo las células em, empiezan quizás a seguir de alguna manera como un plan que está ahí, ¿cierto? Porque cuando se empieza a formar un cuerpo, eh, como la célula porque en un momento son todas las células iguales, sabe que se tiene que ir al hígado para hacer hígado. Y cómo sabe que se tiene que ir al cerebro para hacer células cerebrales. ¿De qué manera el sonido participa en el proceso de la creación? Sí, hay un principio que se llama el principio de arrastre. Es por eso que el sonido sana. Una cosa que se llama en inglés, que es una palabra un poco más precisa, que es entrainment. El principio de arrastre hace que un cuerpo que vibre arrastre a otro cuerpo que vibre, que vibra,
a moverse en sincronía. Es lo que sucede cuando tenemos dos péndulos que después de un rato oscilan juntos. No es porque un péndulo quiera sanar al otro péndulo, porque tenga la intención, que eso es como nada que ver. Pasa naturalmente porque las partículas se mueven mucho más fácil cuando hay menos resistencia, o sea, hay mucha menos fricción. Entonces es como, entonces vamos todos juntos, dale. Entonces lo que sucede es como cuando uno está amacando a un bebé o algo así, es como que lo de adentro está como, no, no quiero. Y el impulso dice, por acá, este es el baile, esto es lo que vamos a bailar. De esa manera, los sonidos orgánicos del cuerpo de la madre le están diciendo a las células, esto es lo que vamos a bailar. Cuando caminamos, el ritmo es este. O sea, no es como que uno nace y dice, listo, voy a caminar, entonces derecha, izquierda, no, todo está sostenido, mecido por el ritmo, ¿sí? O sea, por el pulso, por la ondulación, por el vaivén, ¿sí? Esta es la manera como el sonido da forma, ¿sí? No es como que transmite una información porque tiene la intención mágica. Es como todo lo que Lleva. está sucediendo está batiéndose, está ondulando, va y regresa. Todo el tiempo existe electricidad y magnetismo, ¿sí? Es como así se da en este universo de electricidad, o sea, de agua y sol. Es como, entonces el sonido genera como si fuera una música, ¿sí? Es como si fuera entrar a un baile. Entonces las células es como un mundo de gelatina, todo está compuesto por este plasma coloidal. Digamos, en realidad las cosas no son sólidas, dan la apariencia de ser sólidas, pero todo está vibrando. Absolutamente todo lo que existe se encuentra en un estado de vibración. Lo que es aparentemente sólido está vibrando, pero mucho más lento y da la apariencia de estar quieto. Los pensamientos son vibración, los olores, las emociones, los colores, los cuerpos celestes están vibrando, todo se está moviendo, expandiendo y recogiendo todo el tiempo. Entonces, el ritmo, el sonido, la vibración eh, genera como ese latido, ese baile, ¿sí? Es como decir, esto es lo que vamos a bailar. Entonces tú vienes oyendo esta música inmersa en un universo de agua, ¿sí? Cuando estás adentro, ¿sí? Y es, esta es la música de esta dimensión, ¿sí? Como de este planeta. Estas son las reglas del tiempo y el espacio acá. Y son diferentes para diferentes reinos, ¿no? O sea, el reino de las plantas, de los hongos, de... Entonces, lo que genera el sonido es digamos, no solo existió un primer sonido primordial, sino todo lo que existe es sonido. Ese principio de Nada Brahma es todo lo que existe es sonido. Todo. Un sonido que puede ser audible o no audible, pero igual es sonido. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede cuando tú dejas caer una piedrita en el agua, estas ondas se continúan al infinito. Aunque yo ya no las vea, esas ondas continúan moviéndose. Entonces, es de la misma manera también es como aunque un sonido, una campana suena y tú sientes hasta que la puedes oír, pero siguió sonando en cada vez vibraciones más chiquititas, ¿sí? Entonces, todo el tiempo el universo se está encogiendo y expandiendo, Y, ondulando. y esa es la forma en que se mueve y se desplaza por el cuerpo el sonido también. Sí, Y, entonces, ustedes han visto eh, dime. y- y sumo un poquito a la pregunta. ¿Hay algunos órganos que participan mayormente de este desplazamiento o es todo más Todo a el nivel cuerpo. general? Y Todo el cuerpo es una caja de resonancia, todo el cuerpo completo. Es como el cuerpo de una guitarra. O sea, el cuerpo entero es una caja de resonancia. y el sonido, perdón, y independiente que el sonido sea interno o externo, porque tiene el mismo efecto un sonido que viene de afuera sobre el cuerpo o uno que viene de adentro. El sonido más potente es el sonido que proviene de adentro, porque o sea, todo el cuerpo es una caja de resonancia. Entonces, las ondas se mueven adentro. Ustedes han visto la representación gráfica del sonido, es una onda, esa es una representación gráfica, gráfica. No es así el sonido, esa es una representación como en papel.
El sonido son como burbujas que se mueven en todas las direcciones. El sonido es redondo, o sea, la voz, el sonido de la voz está vibrando hacia adentro, hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba, no solo como un halo de luz que sale de la boca. Obviamente, como en el cuerpo de una guitarra, el lugar donde está el hueco de la guitarra tiene más presión sonora, hay más volumen, lo mismo que por la boca, pues sale más, pero pues si tú tocas una guitarra por atrás, pues está vibrando, o sea, no es como que salió solo como una luz. Lo mismo sucede con el cuerpo, entonces el sonido es súper potente producido desde adentro, ¿sí? Es, y no tiene que ver tanto con los órganos, sino con la estructura ósea eh, y la fascia. Tiene que ver con... Lo voy a dejar ahí. Hemos hablado de fascia con varias personas, así que si quieres entrar un poco más en detalle, perfecto. Ahora, lo que yo quería como preguntarte es, em, porque nosotras, que estudiamos medicina convencional, a nosotros en la escuela nos enseñaron que el cuerpo es todo lo que es concreto, lo que yo puedo ver, si Ujú, entro a diseccionar a un cadáver, todo lo que soy capaz de ver por dentro y eso es el cuerpo. Pero resulta que nuestra visión, al menos la que tenemos con la Lore y la que mucha de la gente que viene acá comparte, es que somos cuerpos multidimensionales. Entonces, en el fondo, y esto lo saben tradiciones muy antiguas, como por ejemplo las medicinas más tradicionales, la china, ujú, el ayurveda de la India, etcétera. Y tomándome de eso mismo, están todos estos chakras, por ejemplo, que mucha gente piensa que no tienen dentro del mundo científico, ¿cierto? Hay mucha gente todavía que piensa que eso no existe, pero hay una correlación, ¿cierto?, entre el mundo energético, todo lo que es más sutil, y el cuerpo físico. ujú, Y también, aparentemente, hay una correlación de ciertos sonidos o ciertos mantras ujú, o ciertas notas musicales con ciertos chakras. Está ujú, todo este mundo, ¿cierto?, que correlaciona el sonido con ciertas partes del cuerpo. ¿Cómo es para ti esto? ¿Cómo ujú, existe? ¿Cómo lo ves tú, esta unión ujú. entre el cuerpo físico, sólido, materia del cuerpo, con este cuerpo más energético, más sutil? Ujú. Pues una manera en que yo explico siempre como lo que son los chakras, basado en mi propia percepción, digamos que todo lo que yo he hecho es traducir lo que yo percibo en un lenguaje que despierte la memoria interna de la otra persona. ¿Sí? Mucho del trabajo con la voz es como ayuda a despertar una memoria y una sensación interna, porque nadie te puede decir, hazlo así, pon el dedito aquí, sino tiene que haber como toda un lenguaje de imágenes que te permita reconocerte, ¿no? Como palparte, habitarte, sentirte. Entonces a mí siempre me gusta decir que nuestro cuerpo, o sea, todo lo que existe en este planeta está alimentado por las fuerzas eléctrica y magnética. Somos vehículos de energía electromagnética. La fuerza magnética está en el corazón de la Tierra, es el magnetismo, es la fuerza de gravedad, ¿sí? O sea, es lo denso, lo magnético, lo que aúna, lo que recoge, ¿sí? Esta es una fuerza a la cual estamos todos sometidos. Y de la misma manera está la fuente eléctrica que es el sol. Todo lo que existe acá depende de la luminosidad, la electricidad, el calor del sol. El sistema de chakras, como lo entiendo yo, lo que hace es que convierte la energía eléctrica y magnética. La energía magnética se mueve mucho más lento, es espesa, es densa, tiene que ver con la oscuridad, ¿sí? O sea, es densa. La energía eléctrica se mueve muchísimo más rápido, es una frecuencia más alta, luminosa, se mueve muy, muy rápido. Los chakras son ruedas de energía. Entonces, lo que hacen es que hilan, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, la fuerza, la energía magnética. Entonces, el primer chakra, digamos si trabajamos solo con el sistema de los 7 chakras principales, lo que está haciendo es hacer girar esa energía que es densa para todos los procesos que se dan a nivel orgánico, energético, emocional, que tienen que ver con ese primer chakra.
Es decir, tiene que hilarse. Entonces ese primer chakra vibra más grave. Lo que quiere decir es que está como hilando, girando, no es como que vibra, como, no sé, ¿qué se imagina la gente? Luego, segundo chakra tiene que moverse un poco más rápido en unas frecuencias que sean adecuadas para todos los procesos que tienen que ver con ese segundo chakra. Lo mismo está sucediendo con la energía que es hilada desde la fuente eléctrica. Se mueve muy, muy, muy rápido a nivel del chakra de la corona arriba para todos los procesos que se dan en esa dimensión, ¿sí? Se necesita un hilo muy fino que se mueve muy rápido y luego un poco más lento y luego un poco más lento y así, digamos, lo que hacen estas ruedas es distribuir la energía y convertirla como si estuviéramos hilando. Entonces abajo es como un cordón grueso que ayuda, no sé, con los procesos de excreción, de compostaje, de residuos, de los huesos, ¿sí? Y luego, y los de arriba es como pensamiento, conexión, mente global, ¿sí? Entonces, digamos que muchas veces la gente se imagina que los chakras, no sé, son como unas nubes de colores pintadas encima del cuerpo, ¿no? Es bien raro como Occidente ha recibido la idea de los chakras, pero es como si la energía estuviera siendo hilada, ¿no? Y convertida en una materia que tiene una densidad específica. Ahí también hay un poco una obsesión con vibrar alto, ¿no? Esta energía, esta idea de que te sanas porque su vibración sube. Y es como, pero lo que vibra lento, que es todo lo que está abajo, necesita vibrar bien, o sea, necesita estar ahí sostenido, amasado, denso. Yo siempre digo en mis clases, denso es bueno, o sea, lo denso tiene que estar denso ahí, ¡buah! Dándolo todo grueso, no como, no, todo ligerito, ¿viste? Es como, pues te sales del cuerpo, o sea, no. Entonces, cada uno, digamos, de estas ruedas de energía corresponde con procesos que tienen, digamos, de esa dimensión, ¿sí? Que tienen que ver con lo que se teje con el hilo de esa densidad, ¿sí? En términos del sonido, pues por este mismo principio de arrastre, cuando hay algo que vibra así fuerte, lento, está bien amasado, está en movimiento, así como si fueran unas caderas bien jugosas, o sea, una danza así de piernas fuertes y de piso pélvico bien, ¿sí? Trabajado, bien habitado. Esa densidad, digamos, tiene un sonido que lo habita. Los sonidos más graves vibran en las partes más graves del cuerpo. O sea, los sonidos más agudos vibran en las partes más agudas del cuerpo. Es como si tuviéramos abajo el sonido de una ballena, el sonido de tambores profundos, ¿sí? Y arriba pajaritos. Pero entonces la gente es como, no, si pongo pajaritos, me desestreso y elevo mi vibración y me voy a sanar porque pongo la intención de que me voy a sanar. Y es como, no, el sonido ordena. Entonces yo siempre le digo a la gente, para que exista la posibilidad de que un sonido te sane, lo que sana es el reordenamiento, ¿sí? Entonces, sí, lo que sana es entrar en un estado de más coherencia, ¿sí? La sanación es un estado de coherencia. No es más alto, no es más tranquilo. La gente dice, ¿por qué sana el sonido? No, porque te relaja. No, de pronto necesitas de activarte porque estás en una siempre evitando, no quiero hacer nada que no quiera hacer. Es como, y no, ¿sí? Entonces, también las diferentes vocales producen patrones vibracionales diferentes. Entonces, más que la intención, el patrón vibracional del sonido que estás haciendo genera una impronta en el plasma que es distinta. Entonces, por ejemplo, el sonido de la A, de una A bien abierta, como el sonido de darse cuenta, el sonido que un cuerpo hace en cualquier cultura, cuando se da cuenta de algo, se acuerda de algo, genera una apertura.
siempre genera una apertura, ¿sí? Si me sale, es que me duele algo, ¿sí? Pero el sonido de la A naturalmente va a tender a abrir. O sea, el patrón vibracional de la A, no la intención de la A, el patrón vibracional va a generar una apertura. El sonido de la profundiza, atraviesa. Naturalmente, no es porque yo le ponga esa intención. O sea, genera una impronta específica en el plasma, es decir, en mi cuerpo, y una vez que todo mi cuerpo está vibrando con este patrón vibracional, se reproduce hacia afuera y genera ese sonido, ese ordenamiento, ¿sí? En el entorno. ¿Se entiende? Entonces es una combinación Total. no solo, de nuevo, como la gente piensa que tiene que ver con la intención. Y eso es de las cosas que, como una campaña en la que yo estoy metida como una persona que está hace 20 años dedicada a enseñar y veo pues mucha gente, ay, que el sonido sana y cantemos y hagamos mantras, intencionemos. Y es como sí, pero como siempre pues falta muchísima profundidad, poder palpar, poder escuchar el efecto que ese sonido está teniendo en el cuerpo. Entonces mucha gente cree que tiene que ver con el poder del mantra, con el poder de la invocación o de la evocación. Entonces, abuelito, fuego, sáname, sáname, pero el patrón vibracional que se está generando es como, estás roto, tu plexo solar está en cualquiera, estás todavía con problemas con tu figura paterna, el abuelito fuego, o sea, nada va de eso que tú quieres que pase, va a pasar porque no estás emanando, así como el patrón sano de eso, ¿sí? Entonces lo que se hace es un cuerpo que emana un patrón ordenado, puede ayudar a ordenar a otro cuerpo, ¿sí? Es decir, un sonido de una A abierta. Ese sonido es sanador para cualquier persona y cuerpo que lo escuche, porque siente, ay, es como abierto, ¿sí? Es como el propio cuerpo se escucha a través del otro, ¿sí? Oye, em, me encanta todo esto que estás contando, me fascina. Estoy pensando, cuando yo entré, antes que empezáramos a grabar, yo estaba hablando bajito. Creo que todavía estoy hablando bajito. Y es porque vengo con harto estos días. Obviamente cuando yo estoy con alguna emoción que me embarga, estoy triste o estoy Ujú. feliz, noto como mi voz va a ir cambiando, o se va a bajar de volumen, o va a ponerse quizás el tono más bajo. Siento que la garganta se aprieta, puede que la postura cambie, los gestos cambian, todo cambia. Ujú, ujú. Y entendiendo de que generalmente desde las neurociencias las vías son bidireccionales, al yo emitir sonido y cantar, ¿lo hago para estar feliz o porque estoy feliz, por ejemplo? Es una excelente pregunta. De hecho, hace parte un poco también de los principios con los cuales funciona esta técnica de la voz auténtica, y es que el sonido que emanamos, que emitimos, está reflejando el estado de nuestro cuerpo entero, de nuestro cuerpo multidimensional entero, es decir, de mi cuerpo físico, de mi postura. Normalmente los bloqueos en la garganta son bloqueos en la pelvis, así como, no, es que tengo el chakra de la garganta cerrado, no. Tu segundo chakra, ¿qué está pasando con tu energía sexual y creativa? Porque normalmente lo que está sucediendo es un reflejo, o sea, casi muy poca gente realmente tiene un bloqueo acá, se expresa acá, porque de eso se encarga, es un puente, ¿no? Este centro expresa lo que está bloqueado en todo el sistema. Entonces, la voz expresa el estado de mi cuerpo emocional, de mi cuerpo físico y de toda la memoria que está contenida en las membranas de mi cuerpo, en la fascia. Como sabemos, si yo
por ejemplo, crezco en una familia donde hay 7 hermanos varones, todos se pelean por la comida, todos hablan más fuerte que yo, todos son más valientes, más rápido, mi membrana vibracional se contrae. Es como si fuera esta malla, esta capa selectiva que contiene mi energía y mi información, se contrae. Yo me vuelvo más chiquitita, hablo con una voz más chiquita, mi cuerpo tiende a crecer menos, y entonces cedo este espacio vital en vez de, y el otro, digamos, lo toma así, o sea, no, yo no me voy a dejar, hablo con voz fuerte, ¿sí? Extiendo mi campo hacia afuera, ¿sí? O sea, todo el tiempo nosotros estamos reaccionando y moldeándonos de acuerdo con nuestro entorno, ¿no? Y ojalá, pues, volviéndonos más conscientes y diciendo, ve, siempre cedí mi espacio vital frente a otros. Es una manera de recuperar ese espacio, es hacer gestos y hacer movimientos energéticos con los cuales yo habito este espacio, retomo mi espacio vital y eso se va a ver reflejado en mi voz. Entonces hay toda una serie de gestos energéticos donde redistribuimos la vibración del cuerpo. Cuando nosotros nos oímos a nosotros mismos a través de los huesos, como reproducimos los sonidos que oímos, cuando aprendemos otra vez a escucharnos y nos oímos a través de los huesos, ese sonido retroalimenta la voz. Entonces, el proceso profundo de sanación con la voz no tiene que ver con ser valiente y sacar lo que nunca se dijo, tiene que ver con oírse a uno mismo, y ese escucharme genera un feedback, genera una retroalimentación. En la medida en que yo me oigo, mi sonido crece. Yo me oigo, mi sonido crece. Por ejemplo, porque la gente canta en la ducha y canta mejor en la ducha. Uno sí canta mejor en la ducha, porque hay un montón de reverberación. Yo me oigo mejor porque los cantantes se ponen la mano acá para cantar, porque me oigo a través de los huesos, entonces produzco más armonía, ¿sí? Entonces, no es tanto un proceso de liberación, sino un proceso de reentrenamiento de la escucha. Y lo que se sucede también, ¿sí? O sea, no es como, es que yo re, reentreno, digamos, las asociaciones que hice a ciertos sonidos y puedo recualificar esos sonidos para generar otra respuesta del sistema nervioso. ¿Se entiende? Es decir, si el sonido de las frecuencias asociadas a una voz masculina me han generado un trauma, yo dejo de oírlas, dejo de conectar con las partes graves y bajas de mi cuerpo, me cuesta caminar con fuerza, tengo problemas en rodillas, en caderas, todo eso por una voz masculina que dejé de oír porque me hacía daño. Entonces tengo que producir sonidos graves, oírme a mí misma producir sonidos graves en un estado donde el cuerpo está suave y disponible. Esto no es de fuerza, no es de volumen, es un estado de disponibilidad de la columna vertebral, de las membranas en el cuerpo. Hay todo un proceso donde yo empiezo a aflojar, 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 a producir sonidos graves y eso está reentrenando mi escucha y destrabando lo que se configuró en el cuerpo físico que resulta en esos bloqueos que se expresan en la voz. ¿Sí? De esa manera se entrena. Eh, Me está explotando la cabeza en este momento porque yo hace como 6 años hice un curso en un lugar en Estados Unidos que se llama HeartMath Institute, no sé si he escuchado hablar de eso, que ha investigado la función del corazón en cómo se relaciona con el cerebro para hacernos entrar en un estado coherente. Justamente entendiendo que la coherencia, lo que te escuchaba a ti, em, la coherencia básicamente es lo que nos hace estar en un estado de equilibrio y llevar el cuerpo a la salud, finalmente. Y todo lo que haya estado diciendo es exactamente lo mismo que yo estudié. También el principio de arrastre, y es como, yo decía, entonces acabo de entender, o creo, no sé, esto es lo que yo entendí, dime tú, que finalmente el rol del corazón, más de que porque las neuronas que tiene, la inteligencia interna y tiene que ver con el latido. O, ¿sí?
claro. ¿Me puedes explicar eso, por favor? Pues lo que está también es está distribuyendo toda la información. Es una cosa hermosa porque la sangre, como tiene hierro, tiene este principio magnético, es decir, arrastra, ¿sí? O sea, no es como, podría ser cualquier otra cosa, podría ser cobre, podría ser oro, digamos que hay diferentes minerales en el cuerpo, pero el hierro, que es como lo mismo que está en el corazón de la tierra, tiene esta función de magnetizar. Entonces, digamos que lo que se sucede es que se está distribuyendo una información y entonces es como que, boom, aquí está, boom, aquí está, boom, aquí sí decir, estoy, ¿viste? Y genera como ese mecerse cósmico, ¿sí? O sea, es como, estás acá. Y está distribuyendo esa información, ¿sí? Como esa memoria, esa información, es como, ¿sí? Que tiene también todo que ver con el oxígeno, ¿viste? O sea, con cómo está trayendo el oxígeno que emanan los árboles. O sea, estamos todo el tiempo recibiendo lo que los árboles están respirando, exhalando, ¿no? Entonces, es toda la información, es una locura cuando uno entra a sentirlo con profundidad, es como todo el tiempo. Exacto. ¿Sí? Y de cómo está todo interrelacionado, cómo el ser humano está todo el rato conectado con el ambiente, y cómo nos influye y y que todo es información, porque todo vibra y todo nos está trayendo información y llevando. Hermoso. Y me gustaría que porque hemos hablado varias veces, lo has nombrado varias veces, el método que tú desarrollaste, que es el de la voz auténtica. Pero ¿nos puedes contar un poquito más, como en detalle, de qué se trata el método? Digamos, el método lo que hace es que acompaña a los cuerpos a entrar en un estado de disponibilidad. O sea, tú físicamente necesitas aflojar para que la energía pueda moverse dentro del cuerpo. Entonces, el principio básico es que la voz no es algo que está atrapado por dentro. Mucha gente tiene esta sensación de quiero cantar Mm, y como si fuera un pájaro que mm, está enjaulado, ¿no? Como en la jaula del pecho. Y realmente lo que yo concibo y lo que comparto como memoria es que nosotros somos canales, somos mensajeros, somos vehículos, somos emisarios justamente de toda la información y la inteligencia que está circulando en todo lo que existe. O sea, no puede ser que yo lo único que tengo para dar es una cosita que, un tesorito que tengo aquí guardado entre un papelito, sí, pero como nadie lo quiere ver, entonces yo no lo comparto. Es como tiene que ver con entrar en un estado de disponibilidad. Entonces lo que se hace es que se van abriendo diferentes portales en el cuerpo físico y energético que ayudan a entrar en un estado de disponibilidad. Es decir, hay mucho de mecer la columna vertebral, es como si fuera un trabajo más parecido al cráneo sacral, ¿viste? Es como tiene que mm. moverse a través de la columna vertebral porque todo queda ahí trancado. O sea, ese lugarcito donde no pasa de arriba abajo y de abajo arriba, anclándonos en la fuente eléctrica y fuente magnética como ejes. Entonces, no es como el eje es mi corazón y mi intención de que, bueno, genial, pero no. Así como un árbol sabe cómo ser árbol, ¿sí? Y está siendo alimentado por las fuerzas y se expresa de acuerdo con su ser árbol y sus cualidades como innatas, únicas. Lo mismo sucede con los seres humanos. O sea, tenemos esa capacidad de permitir el estado de disponibilidad y de volver a reconocernos a través de la escucha, a través de los huesos. Entonces hay mucho trabajo de escucharme a través de los huesos y eso hace que mi sonido crezca. En la medida en que ese sonido crece, mi campo se va restaurando. Entonces usamos principalmente vocales en un principio. Digamos, las vocales son, si la voz es un río, las vocales son el agua del río. O sea, son la materia esencial vibrante, son las vocales. Las consonantes son como el lecho del río, las piedras y como que le dan el cauce. Entonces, se empieza un trabajo con vocales de larga duración, buscando la propia escucha y el poder palpar la energía vibrante de la voz. O sea, se empieza a volver la energía, digamos, como sutil, algo muy palpable, que es este plasma vibrante, y se empieza a poder redistribuir en el cuerpo.
Es como, primero hay un proceso de amasar, de suavizar el cuerpo, o sea, tienes como que entrar en un estado de derretir la máscara, mucho y mucho de palpar, así como se trabaja la fascia, o sea, no es como voy a aflojar la tensión en la mandíbula, es como voy a sostener toda esta malla y voy a buscar cómo está todo junto. Entonces hay mucho de esto, ¿no? Donde todo se empieza como a deformar, hay que perder la forma para permitir que una forma más coherente surja. ¿Sí? Entonces se trabaja con vocales, luego consonantes, hay todo un trabajo con despertar la presencia en las partes de atrás, de los costados, debajo y arriba del cuerpo. Entonces, normalmente también parte, digamos, grande de lo que se hace es que cuando nosotros vivimos la mayor parte de nuestro cuerpo, la mayor parte de nuestro tiempo habitando solo la cara, el pecho y las manos de nuestro vehículo. Es las partes donde nosotros nos aseguramos de ser reconocidos y queridos, ¿sí? Y es como no estoy presente dentro de mí, no habito mi parte de atrás, no habito la parte de abajo. Entonces hay todo un proceso de desplazar la presencia interna, o sea, es como de encarnar, ¿no? Encuerpar, es decir, entro, porque muchas de las cosas que están trancadas en la voz tiene que ver con energía que no está fluyendo de los ancestros, de los guías, es como, está aquí trancado. Entonces hay un montón de gestos de arrastre donde se va como dando paso a la energía vibrante que es la voz. O sea, es más un dar paso, abrir, 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 entender los circuitos energéticos. Y eso resulta, digamos, en que se va trabajando también la voz. Se trabaja la respiración, el apoyo, los resonadores, la articulación, pero como resultado de habitarse, ¿sí? De palparse, de sentirse, de poder sentir. Es como no es posible sanar una cosa, es como no tengo idea qué hay ahí. Entonces es una escucha que tiene que ver con no como, esto pasó y entonces lo ordeno, sino es como puedo palparlo y puedo darle movimiento. Todo lo que se queda estancado, cristalizado, se vuelve enfermedad. Si yo le doy movimiento, pues puede ser llorado, ser gritado y convertirse en algo que fluye. Entonces no tiene que ser bonito, lo que necesita es no quedarse estancado. O sea, la energía cuando se estanca es cuando se vuelve enfermedad, ¿no? Ujú, Oye, Muniz, y ujú. las personas que inician su camino con la voz, tú que has acompañado a hartas personas, ¿cuál has visto tú que es uno de los mayores obstáculos al iniciar el camino con la voz? El ego, o sea, el tener una idea muy fuerte sobre uno mismo, ¿no? La El ver identidad. como una Mm. identificarse mucho con el personaje que se ha ido construyendo para preservarnos, ¿no? Entonces, porque para encontrar la propia voz es necesario derretir la máscara. O sea, yo necesito poder experimentarme a mí misma sin las maneras como yo me he condicionado y me he presentado en el mundo para ser querida. Entonces, hay gente que habla con una vocecita así, es como que, listo, o sea, de esta manera voy a poder sobrevivir. Gente que habla fuerte, gente que habla más profundo para dar una sensación. Y es como, esto no se corresponde con el cuerpo que lo está produciendo, ¿no? Entonces requiere no sé quién soy, o sea, no entiendo qué. Yo pensaba que era fuerte y resulta que soy re blandita, pensaba que era re blandita y resulta que soy mucho más fuerte. O sea, es todo el tiempo como la identidad necesita poder mutar, ¿sí? Entonces, obviamente, y eso yo lo veo también en los cuerpos físicos, quien tiene una idea muy sólida sobre sí mismo, normalmente tiene una rigidez en el cuerpo. O sea, es raro que alguien que esté súper flexible, bueno, a no ser, también puede ser falta de eje totalmente, pero normalmente es como es una rigidez en la idea que tengo de mí misma, se expresa en rigidez en el dedo gordo, en el pulgar y en la base de la columna. Entonces es como listo, tienes una idea muy fija de ti mismo, vamos a mover la columna baja y vamos a aflojar el dedito. O sea, ahí es como que se te mueve todo el eje y se puede empezar
como a dar la forma, ¿no? A que aflore esa forma más natural, pero cuando la gente tiene muchas ideas sobre sí misma, le cuesta mucho. Oye, el Muniz, Ujú. se me viene esta pregunta porque te he escuchado varias veces decir que tenemos que reentrenar la escucha. Y yo entiendo que para, en general, poder escuchar, tengo que guardar silencio. ¿Cuál es el rol del silencio para ti hoy en día en este proceso que cuando uno lo escucha parece que fuera como cierto, como muy movido, muy de moverse, de cantar, de hacer, pero, pero, pero debe haber algún espacio que sea más quietud y silencio? ¿Cuál sería como esa Mm, importancia hoy en día para ti? Silencio no es necesariamente quietud. El silencio para mí es un estado de disponibilidad. De hecho, cuando hago los procesos de muchos días con los grupos, la gente empieza a entrar en un estado así. No es como, eso está toda dura. Tengo de los que más meditan, peor la llevan. Es decir, una rigidez. Y el que empieza a entrar más como, bueno, porque es entrar en esa escucha, ¿sí? La escucha es un estado de disponibilidad. Lo primero es como empezar a abrir la percepción, o sea, el silencio, el silencio no existe, o sea, empezando por ahí. El silencio solo se consigue en un vacío, o sea, siempre hay algún sonido. Incluso cuando te metes en unas cámaras donde te aíslan completamente, lo que oyes es todos tus propios sonidos. Entonces, digamos que la indicación que hace parte como el reentrenar la escucha es fíjate qué es lo que estás oyendo todo el tiempo. Entonces hay gente que tiene siempre prendida música, aunque sea música para meditar, aunque sea, no sé, cantos medicina, aunque sea el sonido de una cascada en mi consultorio. Dices como, fíjense qué sonidos acompañan su cotidianidad. Quizás hay un montón de sonidos de autopista o quizás vivo al lado de un jardín de infantes y no me he dado cuenta que estoy así todo el día de oír gritos de niños. O sea, empezar a poner atención cuáles son los sonidos que me rodean. Y obviamente eso lo que empieza a ser evidente es también cuál es ese diálogo interno. Entonces mucha gente dice, no, yo todo el tiempo tengo puesta música para sanar o tengo puesta la televisión, o sea, en todos los niveles, y es como, bueno, ¿qué está generando eso ahí? Entonces, ese estado de silencio tiene que ver con, empieza a fijarte en qué, o sea, en qué piscina, en qué pileta te estás metiendo, porque el sonido es como una pileta, o sea, estoy inmersa ahí. Para poder también empezar a desarrollar una sensibilidad sobre cuál es el efecto que eso está teniendo en mi cuerpo, en mi estado de ánimo. Sí, y no necesariamente, como les digo, oír cuencos tibetanos todo el día. O sea, obviamente tiene un efecto sobre el sistema nervioso que puede ser mejor que estar con la televisión prendida, pero quizás es como necesito bajarle al soundtrack, ¿no? Necesito como empezar a entender, hacerme cargo también de cuál es ese ruido interno, ¿no? O sea, cuáles son esos pensamientos recurrentes, cómo es esa voz, o sea, empezar a entrar en un estado de disponibilidad, ¿no? Porque muchas veces como no podemos oír algo que sucede cuando yo apago las voces de sonidos, por sonidos que me han hecho daño, también dejo de escuchar internamente esa parte de mí misma. No es solo, o sea, cuando digo que se restaura la escucha es esa voz interna mía que tiene que ver bien sea con mi sentido de autopreservación, de visceral, de cómo te pasa esto, corre, o sea, sabemos que hay gente que se le apaga, es como me quedo completamente paralizada, ya ni tengo respuesta, ¿sí? Entonces es como se empiezan otra vez a activar como las hormonas asociadas a los estados, ¿sí? Como que son requeridos como coherentes, o sea, que sería coherente viene un tigre a atacar a mi bebé, que yo corra, griten, no como voy a meditar y voy a perdonar al tigre y voy a... Es como, no, o sea, coge la piedra, la lanza, o sea, esa sería digamos, lo coherente, ¿sí? Entonces permite una reintegración también de las respuestas orgánicas del sistema.
Entonces nosotros tenemos la posibilidad en ese reentrenamiento de la escucha, que hace parte fundamental también del método de entrar en estados de integración, donde yo me pregunto algo y me lo respondo. Porque, y lo hacemos todo el tiempo, llevo a la gente en unos viajes de sonido y cuando llegamos a ciertos estados, se preguntan algo y la propia respuesta llega, es decir, la escucha, ¿sí? No es como del silencio, sino es de ese estado de disponibilidad. Tengo la posibilidad de estar en contacto con partes mías donde que todo lo saben, ¿sí? Que partes más elevadas de mi propio ser, ¿sí? Eunice, desde lo que estás contando también, como de esta necesidad también de repente como de desconectarnos de esto o del uso indiscriminado de ciertos sonidos, aunque sea música sanadora, como una forma Ujú. también de evitar ese Exacto. espacio de conexión con mis propios sonidos o Ujú, silencios. ujú, Con respecto a tus proyectos musicales, que los ujú, mencionaste, Luna Cruz, Aminu, que están ligados al concepto de la música como música medicina. ujú. Em, ¿Cómo yo puedo ajustar la música hacia una intención sanadora? ¿Cómo puedo ajustar la música? ¿A qué te refieres? ¿La que haces o la que Desde escuchas? desde el proceso creativo, yo estoy creando una Ah, canción, ¿cómo la intenciono ujú. a que tenga una función sanadora? Considerando que todas las personas van a necesitar. O sea, la intención tiene, perdón que lo diga, jodida a la nueva era. Es decir, se lo voy a decir a mi compañera y decía, bueno, entonces si yo voy a sembrar un árbol de manzanas, pero voy a poner la intención que sean peras, con todo mi corazón, entonces voy a intencionar que sean peras y es como, no, o sea, observa, percibe. Entonces lo que falla es que la gente no tiene un contacto, no tiene escucha. Entonces, ¿qué es lo que necesitas desarrollar para hacer música que sane? La escucha. Tienes que poder percibir el efecto que ese sonido está teniendo en el otro cuerpo. No tienes que comprarte más gongs y más cuencos. Tienes que darte cuenta cuando tocas ese gong, ¿qué le pasa a ese cuerpo? La gente se está haciendo mierda tocando gongs y tocando cosas. Y mientras más tocas, no, más intención, voy a invocar a los pleyadianos y luego a la Madre María y luego al águila y luego a... Y es como, y igual ese gong está teniendo un efecto físico. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar un estado de escucha, o sea, de percepción. Tengo que entrar en un estado de coherencia porque yo no puedo sentir, o sea, si yo estoy desconectada de mis frecuencias graves, yo no puedo ayudar a otra persona con un abuso, con una pérdida. O sea, yo necesito estar en contacto, en disponibilidad, habiendo amasado mis temas. No necesito estar perfecta, necesito estar en contacto y disponible para poder entrar y decir, vamos a entrarle aquí, vamos a mover esto. Si yo solo quiero vibrar alto, pues no, sí, me pongo a tocar un instrumento grave, no tengo idea de eso, cómo está sonando en el, qué efecto Mm. está teniendo en el cuerpo. Entonces, es importante palpar el efecto que el sonido tiene en el cuerpo, palpar el efecto que la música tiene en un espacio. Y eso va más allá del mensaje y de la intención. Entonces, lo que hay que desarrollar es un estado de disponibilidad y coherencia. Después, si quiero ponerle una letra linda, si me vino un mensaje, si maravilloso, pero el sonido en sí está teniendo un efecto. Es muy común que las personas que vienen a los talleres y a los retiros, inversiones conmigo, salen y me dicen, uff, no puedo oír nada de la música que oía antes. Mucha de esa música medicina, esas cantantes que cantan, las oigo y oigo el cuerpo, o sea, oigo cómo quiere que la veamos, oigo sus temas, o sea, veo ese, puedo percibir lo que le está pasando y aunque antes me parecía divino y yo me reconectaba con la canción del guacamayo, del viento, del agua, de la montaña, era como me pegaba unos viajes y luego oigo, mi cuerpo siente y dice, uff, ¿en qué andas? ¿Sí? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Sí? No es solo como una, o sea, hay una coherencia que se empieza a poder palpar y por eso es importante empezar a poner atención a lo que uno está escuchando, ¿no?
Entonces, el efecto, o sea, la música puede sanarte en la medida en que quien lo hace eh, pueda palpar el efecto que está teniendo, ¿sí? Me quedo con el concepto de disponibilidad, como de eso que Ajá. dijiste, como disponibilidad y coherencia, no solamente Sí. coherencia. No, es poder palpar, o sea, tener un conocimiento del efecto que el sonido está teniendo. La intención no es suficiente. Yo puedo tener la mejor intención y eso no va a hacer que funcione. Necesito saber cuando yo toco esto, o sea, esto pasa, o sea, lo veo pasar una y otra vez. No, ay, voy a intencionar que esto sea tal cosa que te va a sanar. O sea, una decoración en el pastel, ¿sí? Que está buena, qué bueno la intención, pero pues la intención, en nombre de la intención, la gente está dando ayahuasca, intencionando que todo sea amor y luz, con un absoluto desconocimiento de los reinos, los portales que se abren, los pagamentos, los acuerdos con los guardianes. No, no importa que tengas la intención que todo sea amor y luz, desconoces el efecto y no puedes palpar, no, desconoces, no puedes percibir lo que estás abriendo. Lo mismo sucede cuando la gente invoca, ¿sí? Es como tienes que conocer tu materia, tu medio, ¿sí? No solo intencionar que sea bueno, no, no es Me suficiente. encanta. Gracias por decir todo esto. Gracias, gracias, gracias. Porque creo que habemos quizás varios que nos pasa un poco esto, como de, hay como un ego espiritual muy grande también, como de esto mismo, de cómo seamos todos amor y luz y cómo tratar de iluminarse y, y de enjuiciar al otro que está como en esta vibración más baja y, y me parece que tú lo has visto varias veces, como de conocerte en esa densidad y tu cuerpo físico es denso. Y estamos habitando un espacio que es pura materia, o bueno, lo que vemos y lo que es más fácil que entrar en contacto es denso. Y entonces, qué importante, y esto lo hemos hablado con otras personas y nosotros con la Lore que hablamos hartas cosas como, qué importante que es conocerte a ti primero en esa densidad. Y desde ahí te quiero hacer la pregunta de cuál es la relación de Almonis hoy con su cuerpo físico, cómo lo cuidas a nivel físico y cómo esos cambios a nivel físico, quizás de alimentación, de cuidado de ciertas cosas, van a influir o tú has notado que influyen en tu voz, en la manera en que contactas con esos cuerpos también más sutiles dentro tuyo, para ti, hoy. Pues compartir hoy, digamos, tengo 45 años, me separé a principio de este año, cuando oigan esto va a ser hace 9, 10, 11 meses. Y creo que fue todo un proceso de reescucha también de lo que me estaba diciendo mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, de venir de mucho agotamiento, eh, como si se me hubiera apagado el instinto de autopreservación, ¿sí? Es como ser comprensiva, tender a ser, soy muy empática, muy perceptiva. Entonces fue como volver a conectar con mi fuego interno, o sea, con prácticas un poco más fuertes Mm. de activación de mi energía vital, ¿sí? Entonces reconecté con la danza, con los temazcales, con el trabajo fuerte, con el trabajo, es decir, con prácticas un poco más masculinas, o sea, en este momento de mi vida, a mis Mm. 45 años, para poder entender y recuperar mi fuerza, tuve que salir de estar como tan volcada al cuenco, al femenino, a la fluidez, y poder realmente integrar otra vez mi sentido de autoridad interna, de fuerza, de hacer cosas que no quiero hacer y saber que tengo la fuerza para sostenerlas. Entonces creo que en este momento el recuperar la danza, así como el gozo, o sea, yo puedo bailar horas y horas y horas saltando, o sea, es brutal. Entonces creo que ese gozo, digamos, de mover mi cuerpo físico eh, ha estado muy presente en estos últimos meses, de subir cerros, caminar por horas subiendo los cerros en procesos de escucha, o sea, que son exigentes para el cuerpo.
como salir también del estado contemplativo que yo asociaba con la feminidad, con, no sé, con la espiritualidad y poder volver a entrar más en contacto con lo vital, con el fuego, como un reencuentro con el fuego, ¿no? Y en términos, por ejemplo, de dieta, yo pues fui vegetariana desde los 17 años, o sea, apenas pude decidir qué comía, entonces decidí no comer animales y hubo todo un proceso de decir ya a esta edad, bendito sea el colágeno, la proteína. Entonces acompaño como procesos de purgas fuertes, limpiezas hepáticas, ayunos, con recuperarme también comiendo proteína animal, búfalo, venado, ese tipo de cosas. O sea, es como carnes de poder, ¿no? Como para poder recuperar Te esa fuerza. anclan. Sí, entonces, pero sí una combinación entre procesos de limpieza y procesos en los cuales estoy construyendo otra vez masa, guardando. eh, Me encuentro como en ese momento. Yo canto, obviamente, todo el día, hago sonido para mí. Todo el tiempo estoy regulando el sistema nervioso a través de la voz. Y esa sería como mi práctica fundamental, es que siempre estoy usando la voz para. Pues es impresionante el efecto que tiene eh, en el sistema nervioso. No, no para expresar, no para hacer algo lindo, sino estoy todo el tiempo haciendo sonido por dentro. Gracias, Ujú, Almunis, por todo lo que nos compartes. Hoy se me ha pasado volando el rato. Em, Te quería hacer una última pregunta, así como pensando en las ujú, personas que nos están escuchando. ujú, Em, ¿Alguna práctica simple que pudieran implementar ujú, para activar su voz, ujú. que pudieras Sí, compartirnos? sí, una práctica fundamental que es súper poderosa es algo que yo llamo el sonido madre, que en inglés se llama humming. En español no tiene buena traducción. Entonces, básicamente es hacer el sonido de la M con la boca espaciosa por dentro y los labios tocando, o sea, no está todo apretado. Y se hace como si uno estuviera saboreando la vibración interna, o sea, no se hace para que suene fuerte, para que salga. Lo que se hace es que se llevan las manos a la cara, como palpando donde se siente la vibración y sería como saboreando. Entonces, se inhala, la recomendación es inhalar acompañando la entrada del aire con las manos, como si el aire entrara del pubis a la barbilla, para hacer que haya una respiración naturalmente más completa, o sea, que nos damos todo el tiempo para inhalar. Entonces, de una vez ya como se incorporan las manos, se inhala y luego como saboreando. Se me acaba el aire y vuelvo, inhalo. Y puedo ir desplazando las manos hacia donde sienta la vibración. Una vez que activo esa vibración interna, puedo simplemente activar este sonido madre en la vida cotidiana, manejando, lavando los platos, esperando a los niños, cocinando. Si se dan cuenta, se está deslizando, no está. La idea es mantener el cuerpo bien flojito y va a empezar a tener un efecto. 12 minutos de hacer este sonido al día tienen un efecto palpable en las ondas cerebrales, en el ritmo cardíaco, o sea, hay toda clase de estudios como de cambias completamente, o sea, la producción de hormonas, hay cosas que suceden a nivel de las células, o sea, es muy regulador, ¿sí? Es como si fuera un adaptógeno, porque también es como te relajas si te necesitas relajar, te energizas si te necesita energizar. O sea, no necesariamente es digo, la gente piensa como, eso te va a relajar y entonces te sana. Es como, no, quizás te energiza y necesitas un poquito más, ¿no? Entonces, esa sería la práctica para hacer todos los días en cualquier lugar. Se puede hacer, yo lo hago un montón en los aviones, ¿sí? Lavando la ropa, cuando están cortando el pasto afuera y hay algún motor. Ah, claro.
a desconectarte del sonido cuando no es cómodo. Entras en un estado, todos estos sonidos sostenidos son drones, se llama, como existe en la música india, que hay un sonido, pero un motor también es un sonido sostenido. Entonces se cambia la asociación de es un sonido que me está estresando a es un sonido que contiene muchos armónicos que sostiene mi propia frecuencia. Esa es una manera de entrar en coherencia, de armonizar. No es como lo bloqueo Mm, o lo hago que sea bueno. Pasa, empiezo a entrar en un estado de no resistencia, Mm, ¿sí? me encanta. me Así. encanta. Ay, gracias Almunis, me hubiera quedado hablando 1 hora más, o 2. Pero, pero la maternidad a todos nos pide probablemente que nos desconectemos en este momento, las cosas que tengamos que hacer. Pero muchas gracias por haber venido. Ah, y antes de terminar, la gente que va a escuchar esto, ¿dónde puede encontrarte? ¿Alguna red que quieres contar, nombrar? Puedes buscar Sonido Sana, sonidosana.com, Sonido Sana en Instagram. Yo tengo un curso en video súper completo donde explica todos los principios del método, tiene prácticas para hacer todos los días. Tengo un espacio también de membresía donde hacemos encuentros virtuales sincrónicos 2 o 3 al mes para ayudar a sostener las prácticas, con toda una biblioteca de contenidos de videos cortos para poder aprender y poder practicar. Y luego, pues en los encuentros sincrónicos se sostiene. Hago retiros, hago inmersiones. Eh, Así que Sonido Sana, donde me busquen, creo que me encuentran. Nos Muchas vamos a ver en gracias, alguna de tus Almunia. inmersiones en Chile. Sí, ¿Cuándo tienes Claro, sí, inmersión en sea. Chile? sí, ven acá. Sí, tengo pendiente regresar, estuve el año pasado, así que espero que poder regresar, ir más al sur, ya Vente veremos. para Pucón, vente para Pucón. Ahí Sí, conversemos. quiero, está pendiente. Eso, ya. Bueno, muchas gracias Lore, muchas gracias por toda esta información y Gracias a usted. esto que nos contaste. Gracias. Besitos a Un todas. placer. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.